La elipse. Vamos a estudiar ahora la elipse. ¿Cuál es la definición de elipse? Nos dicen que una elipse es el conjunto de todos los puntos denominados P, de coordenadas X y Y, este lugar geométrico, ubicados en un plano, tal es que la suma de las distancias de este punto P a dos puntos fijos señalados, llamados F1 y F2, es constante. A estos dos puntos fijos se les denomina focos. Y el punto medio del segmento de recta que une estos dos puntos se le conoce como centro. Entonces reconozcamos un poco la imagen. Tengo el lugar geométrico de la elipse representado por el conjunto de puntos de color azul. P representa cualquier punto de la elipse y nos están diciendo que si tomo la distancia de P al foco 1 y al foco 2, la suma es igual. GeoGebra nos puede ayudar un poco a comprender cómo funciona, cómo se puede construir la elipse. Entonces, inicialmente, supongamos que F1 y F2 son dos chinches que ubicamos en una cartulina o en un corcho y amarramos una cuerda de la misma longitud. Vamos a suponer que la cuerda tiene una distancia de 6 unidades. Entonces quiero que observen la animación, porque la animación lo que nos está mostrando es el conjunto de puntos o el lugar geométrico denominado elipse por medio de este trazo de color gris. Estos valores que ustedes observan en verde representan las distancias 1 y 2, es decir, las distancias del punto a cada uno de los focos. Pero algo que siempre se mantiene es esta suma. Por ejemplo, aquí la distancia del foco 1 al punto es de 1.78 y del foco 2 al punto es de 4.22. La suma es 6. Y si seguimos animando, vamos viendo que la suma de las dos distancias se mantienen fijas. Esta es la definición de elipse, el conjunto de puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamado focos es exactamente la misma. Continuamos entonces reconociendo la definición de elipse. Vemos algunos parámetros. Además de los focos, la distancia entre los focos se le denomina distancia focal. Y esa distancia a ese punto llamado centro lo vamos a llamar C. La unión entre los dos puntos que conforman el eje menor, los vemos ahí, B y B', y la mitad de la distancia la llamamos B. Y la distancia del centro a uno de los extremos o vértices de nuestra elipse la vamos a llamar A. Y aquí lo primero a tener en cuenta, esa distancia es equivalente al segmento BF. GeoGebra nos puede ayudar a entender un poco más. ¿Cómo funciona? Miremos. Tenemos la imagen de una elipse y vamos a ir identificando. Miremos cuál es el eje mayor. El eje mayor es aquel segmento de recta que pasa por los focos y une dos puntos que vamos a llamar vértices. El eje menor es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. La distancia focal, si la observamos aquí, es la distancia entre los focos. Pero ¿quién es A? A es la distancia del foco aquí al vértice del eje menor o desde el centro al vértice 2. Son equivalentes. B, si lo observan ahí, corresponde al segmento que une el centro con uno de los extremos del eje menor y C, la mitad de la distancia focal. Esta gráfica nos va a permitir ayudar y reconocer. Si tenemos claridad en cuáles son los elementos, se nos va a facilitar el reconocimiento de la elipse. Aquí varias cosas. Si vemos se forma un triángulo rectángulo, entonces tengo la ecuación b cuadrado más c cuadrado igual a a cuadrado. Y la excentricidad es un término nuevo, pero determina la redondez de una elipse. ¿Cómo así? Entre más cerca estén los focos, más se parece a una circunferencia. Y la excentricidad, para determinar qué tan redonda es, utilizo la expresión c sobre a. Elementos para tenerlos en cuenta y más adelante en un ejercicio vamos a profundizar más. Ecuaciones canónicas. A diferencia de la circunferencia, cuando yo ubico la elipse en el plano cartesiano, se pueden presentar múltiples opciones, pero vamos a estudiar las dos clásicas. Y es que la elipse, que su eje mayor coincida con el eje X y que su eje mayor coincida con el eje Y. Porque también podemos tenerlas
que los ejes no necesariamente estén sobre los ejes del plano cartesiano y pueden suceder otras cosas. Vamos a estudiar aquí cuando los ejes son paralelos o perpendiculares a estos ejes. Quiero que observemos el primero. Al igual que en circunferencia, vamos a iniciar cuando el centro es 0, 0. Entonces vamos a reconocer elementos. Aquí estaría 0, 0, los focos, aquí está la distancia focal, eje menor y eje mayor. Ya reconocemos cuáles son los valores de A, B y C, pero aquí los vemos ubicados y relacionándolos con las coordenadas. Aquí en este caso tenemos el eje mayor, el eje menor. Si se dan cuenta, en el caso que la elipse tiene como eje mayor la horizontal, en la ecuación que me plantean que es de la forma x cuadrado sobre a a la 2 más y al cuadrado sobre b a la 2 igual a 1, a como forma parte del eje mayor siempre va a ser mayor que b. Y la expresión a la 2 va a estar debajo, va a ser el denominador en la expresión que aparece el x cuadrado. Cuando el eje mayor es vertical, ese a la 2 está sobre el y a la 2. Cuando hablamos de la ecuación canónica, cuando el centro es HK, tiene la misma estructura. Si se dan cuenta, es una fracción más otra fracción igualada a 1. Solo que aquí, como corremos el centro, sería x menos h y y menos k. Pero nuevamente, si la elipse tiene el eje mayor horizontal o paralelo al eje x, el a al cuadrado está debajo de este x menos h cuadrado. Y si el eje mayor es paralelo al eje y o perpendicular al eje x, las dos expresiones son correctas, el a cuadrado está debajo de la expresión y menos k al cuadrado. Miremos GeoGebra. GeoGebra nos ayuda a comprender aún más. Esta animación les va a ser muy útil porque les va a permitir familiarizarse. Iniciemos con centro en 0, 0 y vamos a ir viendo todos los elementos. Aquí en estos dos extremos podemos ir cambiando la coordenada en y del centro y la coordenada en x del centro. Por el momento dejémosla en 0, 0. Aquí podemos modificar A y podemos modificar B. Bien. Y por el otro lado, aquí aparece la ecuación general. Aquí aparecen los valores de A y B, C y la excentricidad. Y aquí la suma para verificar. Voy a dejar por este lado Q para que verifiquemos en P que se mantiene la definición. La suma de las distancias es equivalente. Para este ejercicio inicial, quiero que observen la excentricidad. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la redondez? Voy a acercar A, el valor de A, muy similar al de B, es decir, voy acercando los focos. Miren lo que pasa, la excentricidad era 0,87, los focos se están acercando, hasta que la excentricidad es 0. Es decir, que cuando la excentricidad es 0, estoy refiriéndome a una circunferencia. Eso por el lado de la excentricidad. Ahora miremos qué pasa. Si A es 3.5, la ecuación me queda x a la 2 sobre 3.5 cuadrado. Y aquí, si B vale 2,5, sería y sobre 2,5. Y miren lo que pasa. Cuando traslado, lo único que se modifica, ¿quién es? El que acompaña a la x y el que acompaña a la y. Familiarizándonos con esta animación, nos puede ayudar a comprender mejor lo relacionado con la elipse. Miremos un ejercicio. Dice así: determinar el centro, focos, vértices, extremos del eje menor, excentricidad de la elipse, ecuación general y gráfica. Me dicen que la ecuación es x a la 2 sobre 25 más y a la 2 sobre 9 igual a 1. Entonces, aquí yo ya puedo intuir que el centro es 0, 0. ¿Por qué? Porque la expresión, miren los numeradores, la x no está acompañada de ningún número, es decir, no hay un binomio. Como está sola, se da por entendido que el centro es 0, 0. Aquí yo puedo empezar a ver cosas. Miremos el número que está debajo del x a la 2 y del y a la 2. ¿Cuál es mayor? Efectivamente, 25. ¿Está debajo de quién? Del x a la 2. Quiere decir que el eje mayor es horizontal. Entonces, ¿cómo funciona? Yo sé que a la 2 es 25. Por ser el número mayor, saco raíz, tengo que a es 5. Luego tengo que el eje menor es b a la 2, por lo que b es 3. Utilizando la ecuación que teníamos, que b a la 2 era igual a la 2 menos c a la 2,
Aquí puedo despejar y puedo obtener que C vale 4. Entonces ya tengo que el valor de A es 5, que B es 3 y que C es 4. Y la excentricidad C sobre A 0,8. Quiere decir que están un tanto distantes. Con esos valores, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, ya puedo graficar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que el centro es 0, 0. Entonces, si el centro es 0, 0, me dicen que A es 5, entonces ubico 5 unidades a la izquierda y 5 unidades a la derecha. Sé que el valor de B es 3, 3 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia abajo. Y ya sé que el foco está a 4 unidades. Ya lo vamos a realizar con GeoGebra, pero miren estos elementos. Aquí yo ya lo puedo graficar, puedo observar. ¿Cómo encuentro la ecuación general? Porque es lo que me hace falta. Y es, utilizando suma de fracciones heterogéneas, amplifico numerador y denominador, realizo los procesos e igualo a 0. Me queda la ecuación 9x a la 2 más 25y a la 2 menos 225 igual a ¿quién? A 0. Entonces, miremos qué pasa con GeoGebra. Si yo estoy en GeoGebra, vamos a calculadora graficadora y la voy a graficar. 9x a la 2 más 25 y a la 2 menos 225 igual a 0. Aquí me ubico, si se dan cuenta, me dio centro 0, 0, me puede ayudar con puntos, el centro está en 0, 0, estos serían los vértices, aquí serían los extremos del eje menor y recuerden, yo ya sé que el foco está a 4 unidades. Aquí con la opción de configuración puedo ubicar los respectivos valores y así con cada uno de los puntos obteniendo la gráfica que ya habíamos visto, que era la que teníamos en este punto. Entonces, chicos, espero que esto sea de su utilidad. Miren los ejercicios de aplicación y muchísimos éxitos.